continuar, vamos a retomar el estudio acerca de la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia del siglo XXI. Vamos a ver qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces vamos a continuar donde habíamos dejado la semana pasada. Permítame, por acá comparto la pantalla. Déjenme un segundito, por favor. Okay. Un momentito. Bueno, entonces vamos a ubicarnos en el texto de Romanos capítulo 8. Vamos a mirar los versículos. Habíamos quedado en el versículo 4, ¿sí? Lo que decía el versículo 4 era para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ay, justice. Bueno, creo que no voy a poder hacerlo así. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, acá se nos está diciendo en este texto que parte de la obra del Espíritu Santo en la iglesia del siglo XXI es ayudarnos a vivir en el Espíritu y a dejar de vivir en la carne. Y aquí nos explica por qué lo tenemos que hacer. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos, comprendamos, interioricemos que nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Para mí, personalmente, el ser guiado del Espíritu Santo es algo que está en tu interior y que a la postre se va a reflejar en el exterior. Aquellas personas que buscan, mostrar la obra del Espíritu Santo tan en el exterior, yo no lo creo así. ¿Por qué razón? A partir del ejemplo de Jesús. ¿Cómo mostró Jesús la obra del Espíritu Santo? Sí, yo sé, hizo milagros, sanó gente, purificó el templo, resucitó muertos, ¿sí? Entonces podríamos decir que eso es muy exterior, ¿cierto? Pero ustedes recuerdan cuando nosotros estudiamos el Sermón del Monte, ¿por qué era que la gente se maravillaba de las enseñanzas de Jesús? ¿Alguien lo recuerda? Porque hablaba con autoridad. Porque hablaba como quien tiene autoridad, muy bien. ¿Y cómo es eso? ¿De dónde venía la autoridad de Jesús? Yo les decía que en ese momento hablábamos y decíamos que era esa autoridad moral, ¿sí? Jesús tenía esa autoridad moral que carecían ¿quiénes? Los religiosos de su época que se querían mostrar espirituales. Hoy en día nosotros estamos en la misma situación. Tenemos muchas personas que quieren mostrarse ¿qué? Espirituales. Es más, hay hermanos que dicen, ay, tal hermano como es de espiritual. Y yo digo, ¿cómo sabes que es un hermano espiritual? Tal persona es muy espiritual. ¿Por qué sabes que es una persona espiritual? Ah, no, yo sé que es una persona espiritual porque mire cómo ora de bonito, mire cómo habla de bonito, va, qué lindo cómo se escucha. Ok, eso está bien. Yo siempre he dicho, ustedes quieren ver qué tan espiritual es una persona, vaya, vivan con él.
porque es en su diario vivir, en sus primeros círculos donde vamos a poder ver esto, ¿sí? Lo otro pueden ser simplemente actitudes. Entonces el apóstol aquí nos dice que nosotros, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las que son del espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu, no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Entonces vamos a empezar aquí. Lo primero, ¿quiénes son los de la sarca, carne? ¿Quiénes son los de la carne? ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme ustedes qué piensan quiénes son los de la carne. Todos al tiempo no. Las personas que se dejan llevar por los deseos de la carne, hermano. Podría ser. ¿Alguien más que le ayude a la hermana Alicia Córdoba a ampliar el concepto? ¿No somos todos de la carne? No, hermano, No. no. Pablo está diciendo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del espíritu piensan en las cosas del Los que espíritu. no han conocido las cosas de Dios. Todo. Pero hablen de a uno. Ahora sí es en serio, hablen de a uno, pidas en el turno y hablen de a uno porque están hablando varios al tiempo y no se les está entendiendo absolutamente nada. Los que no le han entregado su vida realmente a Cristo, que no están escudriñando las escrituras, aplicando la palabra de Dios, sino que están viviendo en pecado y no quieren renunciar al pecado que de pronto estén cometiendo, ¿cierto? Ok. ¿Alguien más? Los que no tienen el Espíritu Santo. Los que no tienen el Espíritu Santo. José Di, ¿le estabas diciendo algo? José Di. Lo cortaron. porque estaba hablando muy fuerte. No, eso porque están hablando todos al tiempo. Sí. Entonces, miremos quiénes son los de la carne. Son de la carne las personas cuyas vidas son dominadas por la carne, es decir, por el pecado. Esta palabra carne no se refiere al cuerpo físico como tal, que de pronto era la idea que quería manifestar el hermano Daniel, sino que, o sea, porque todos tenemos carne, o sea, todos somos de carne, hueso y carne, ¿cierto? ¿O hay alguno acá que no sea de carne y hueso? ¿Hay alguno que no sea de carne y hueso? Hasta lo que yo sé, no, ninguno es espíritu solamente aquí. No hay robots. No hay ni robots ni espíritus. espíritu, ¿cierto? Pero entonces, aquí cuando dice, quienes son de la carne, o sea, quienes son del pecado, ¿sí? Recuerde, Pablo está hablando a la iglesia y Pablo está haciendo una diferencia entre quién, entre el cristiano y los no cristianos. De la carne son todos aquellos que no han obedecido el evangelio. De la carne son todos aquellos que no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque son vidas dominadas por el pecado. Ay, hermano, ¿cómo así? Hermano, pero es que yo conozco una persona, pues, que él no va a la iglesia, que él no se ha bautizado siquiera, pero es más bueno que el pan. Sí, puede ser que tenga muy buenas cualidades, puede ser que él haga muchas cosas buenas, pero eso le garantiza que no sea de la carne. No. Yo pregunto, ¿habría la posibilidad de que alguna persona en el mundo, en la actualidad, fuera tan bueno que no tuviese pecado? No, ninguno es santo, Jesús lo dijo. Ok, entonces como él no, Pablo aquí, los que son de la carne son las personas cuyas vidas están dominadas por el pecado, es decir, aquellas personas que no han nacido de nuevo. Entonces, Pablo, el apóstol, está diciendo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es, o sea, que el cristiano ya no es de la carne. Los cristianos no somos los de la carne. ¿Qué piensan ustedes de ese planteamiento? Que ya no vivimos más en el pecado, hermano. Es lo que está diciendo. Sí. Que ya no practicamos el pecado.
Es correcto. Ya no somos dominados por el pecado, que es distinto. Ya no, esa es la palabra, Elizabeth. Elizabeth, si yo fuera su profesor, le pondría una buena calificación. Pero ya no somos dominados por el pecado. Cuando a mí alguien viene y me dice que un cristiano, Daniel o José o Jesús, alguien habló en el chat, ¿me pueden decir, por favor, que me colaboran con esa partecita? Porque la paga del pecado es muerte y la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna, por la hermana Rosa Soto. Amén. Gracias, hermano. Entonces, nosotros no podemos pensar que Pablo le está hablando acá. Capítulo 8 de Romanos es la obra de santificación. ¿Y sobre quién se hace la obra de santificación? ¿Sobre los incrédulos o sobre los creyentes? Los creyentes. Sobre los creyentes. Entonces, nosotros no somos los de la carne, porque nosotros no somos dominados por el pecado. Entonces, ¿y quiénes son los del espíritu? Neuma. Los del espíritu son las personas que son dominadas por el Espíritu Santo. Es decir, ¿quiénes somos los que estamos dominados por el Espíritu Santo? Nosotros. Los bautizados. Nosotros, los que hemos nacido, no los bautizados, los que hemos nacido de nuevo. Una gran diferencia entre ser bautizado y ser nacido de nuevo, ¿o no creen ustedes? Pues sí, ¿Qué creen pero ustedes? sí, pero uno se bautiza para eso, para nacer de nuevo, para tener un cambio y ser una persona muy diferente. Sí, pero la realidad es muy cierto lo que está diciendo Jaferni, pero la realidad es que no todas las personas, o no muchas personas de las que se han bautizado, realmente han nacido de nuevo. Ah, no, esas se fueron a bañar y ya. Por eso te digo. Entonces nosotros necesitamos mirar quiénes son los que son nacidos, los que son dominados por el Espíritu Santo, son los que han nacido de nuevo. Indispensablemente no existe una posibilidad que un nacido de nuevo no sea dominado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la palabra común que tienen los dos personajes o las dos tipos de personas de las que Pablo nos habla acá? Hay una palabra en común. La carne. No, porque está haciendo una diferencia en los que son de la carne y los que son del espíritu. Entonces esa palabra no es la común. Dominio. ¿De quién lo domina? Dominio. El dominio. Los que son dominados. ¿Qué entienden ustedes? Pero ya voy a hacer las preguntas más individuales. Saúl, ¿estás por ahí? Amén. Ok. Saúl, ¿usted qué entiende, hermano? Por dominado. Por dominio. Daniel, no se vale googlear. No lo estaba haciendo, pero ahorita voy a poner a hacerlo de verdad. Dominado, pues sometido, sujetado a voluntad de algo. Okay. De alguien. Sometido, sujetado a voluntad de alguien. Que nos controla. Que nos controla. Ok. Guiados. Guiados. Hermana Ana Castro, ¿está por ahí? ¡Estoy! Aquí estoy. Hermana Ana Castro, para usted, ¿qué es ser dominados? Dominados por el Espíritu Santo es tener dentro de nosotros el Espíritu Santo y pues tener el conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Ok. Bueno, la palabra común era dominados, ser dominados. Sí. Cuando nosotros, alguien habló en el chat. Daniel, colabórame con el chat, por favor, que alguien habló. Dice, porque la paga del pecado, perdón, Gálatas 2:20. Dice Rosa Soto. Rosa Soto citó
Gálatas 2:20. Ok, perfecto. Bueno, vamos a mirar porque ahí, léeme el otro mensaje. Y Beatriz dice que alguien actúa por mí. Dominado sería que alguien actúa por mí. Ok, Gálatas 2:20. ¿Fue Gálatas 2:20 el texto que citaron? Sí, 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente La crucificado, palabra. ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchas gracias, La palabra hermana. dominado es dejarse llevar. ¿Dejarse qué? La palabra dejarse llevar, ya sea del pecado. Si uno es, la palabra dominado puede ser dominado por el espíritu. Si uno se deja dominar por el espíritu, qué bien. Pero la palabra también dominado cabe en el pecado. Se dice, si uno se deja dominar por el pecado. Ok. Entonces, ¿qué es ser dominado? La clave aquí está en eso, en ser dominado. Es cuando algo o alguien ejerce control parcial o absoluto sobre mí. Eso es ser dominado. Un país es dominado por otro. ¿Por qué? Porque ejerce un control sobre el otro país. ¿Sí? A eso le denominamos, se llama dominio. Una persona es dominada por otra cuando ejerce ese poder puede ejercer ese poder, tiene la facultad de ejercer ese poder y llevarlo a. Entonces, la persona que es dominada es una persona que está bajo la autoridad o bajo el gobierno de alguien. El cristiano no puede estar bajo el gobierno del pecado, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Un cristiano puede estar bajo el gobierno del pecado? No, porque ya pertenece al reino de Dios. Entonces está bajo el dominio del reino de Dios. Ok. Ahora, que peque es otra cosa. Que falle es otra cosa. Aquí dice Daniel, aquí dice. Dominado. Dominado. ¿Sí? Un cristiano no está dominado por el pecado. Ah, hermano, pero es que la Biblia dice que nosotros pecamos. Una cosa es pecar y otra cosa es ser dominado por el pecado. Nosotros tenemos que tener muy clara esa diferencia, porque hay una diferencia enorme. Yo se los ponía en un ejemplo en una clase anterior, que alguien puede que le guste el fútbol, puede que de cuando en cuando practique fútbol, pero no es futbolista, ¿cierto? ¿Recuerdan la analogía que hice ese día? ¿Quién es un futbolista? El que vive del fútbol. Ese es un futbolista o un deportista, es el que vive el deporte. Los demás, no, pues de vez en cuando le pegamos un balón. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que diferenciar eso. Una cosa es que el pecado me domine. Ahora, al cristiano realmente no lo puede dominar el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que yo digo eso? Que a un cristiano no lo puede dominar el pecado. Porque ahora no vive yo, sino Cristo vive en mí. Muy bien, Elizabeth, porque es que nosotros ahorita vivimos, no vivimos por nosotros, vivimos por Cristo. Cristo vive en cada uno de nosotros, amén. Amén. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? A nosotros nos hace falta un poquitico de congruencia. Nosotros tenemos que ser más congruentes con nuestras argumentaciones y con nuestras vidas. Hoy leí un meme, por así decirlo, pero muy diciente. Decía, señor padre de familia, si usted se opone a que sus hijos vuelvan a clases al colegio presencialmente por miedo a un contagio, a que ellos se contagien, entonces, por favor, no los lleve al parque, no los lleve a parques infantiles, no los lleve a fiestas. Hay que ser congruentes. Porque si tengo el miedo de que mi hijo se contagie en el colegio, pues en el centro comercial también se puede contagiar. De hecho, pueden haber más personas en el centro comercial que en el colegio. ¿No creen ustedes? Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, miremoslo. Ahora miremoslo en lo que estamos hablando. Seamos congruentes.
Mati, por favor, Matías, por favor, apaga el micrófono. Entonces, nosotros tenemos que ser congruentes. ¿En qué? Si yo morí al pecado, escuchen muy bien la palabra, porque cuando una persona se bautiza, cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué hicimos? ¿Morimos a qué? Al pecado. Al pecado. ¿Cómo es que entonces ahora nos va a dominar el pecado? ¿Eso tiene lógica? No. No. Entonces, es que yo ya morí al pecado. ¿Y cuál es la frase, hermanos, Daniel? ¿Cuál es la frase que siempre colocamos? Que ya dijimos que por eso no era. Que la carne es débil. La carne es débil. Ok. Entonces vamos a ser congruentes. La carne es débil, pero el espíritu es ¿qué? Fuerte. Fuerte. Así de simple. Entonces, hermano, cuando usted, no, es que la carne es débil. Ay, verdad que también el espíritu es fuerte. ¿Sí? Entonces, vamos a ser congruentes. Para poder ver la obra del Espíritu Santo en nosotros, que somos la iglesia del siglo XXI, tenemos que aprender que nosotros ya vivimos bajo otro reino, bajo el reino del Espíritu. Nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Por la obra redentora de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir de esa forma, ¿cierto? Amén. ¿Cuál es el resultado de vivir en la carne? El resultado de vivir en la carne, dice, llega la muerte. Más nos convertimos en enemigos de Dios. Daniel, ¿me lees por favor el chat? Hay alguien que habló en el chat. Dijo que amén. Amén. Ok, gracias. De los resultados de vivir en la carne, viene la muerte, nos convertimos en enemigos de Dios o somos enemigos de Dios. Nos es imposible agradar a Dios. Entonces, pero yo quiero, hermanos, que interioricemos. Vamos a volver a leer el texto en Romanos, que me parece importante, Romanos capítulo 8. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Sí? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hermanos, ojo. Yo quiero que ustedes me digan, Elizabeth Herbes, creo que estás por ahí. Si estás por ahí, dime tú qué entiendes en los designios de la carne o en el ocuparse de la carne. Bueno, yo creo que si estamos hablando aquí desde la parte del deseo carnal y cuando hablo de ocuparme del deseo de la carne es porque quiero satisfacer esos deseos que me pide. No hablo, por ejemplo, de que si mi cuerpo necesita comer, sería ocuparme de la carne, no. Hablamos más desde la parte espiritual. Por ejemplo, el deseo de tomar algo que uno sabe que a conciencia no está bien, el deseo de hacer cosas que el espíritu o la conciencia le dice que no está bien, pero que le trae algún placer, eso sería más o menos como ocuparse del deseo de la carne. Ok. ¿Por qué paré y por qué dejé de compartir la pantalla? Porque yo quiero que lleguemos a que podamos mirar una unidad de qué es ocuparse de la carne y qué no es ocuparse de la carne. Al Señor Jesucristo le hicieron un cuestionamiento, no propio, sino de sus apóstoles. Créanme que yo me hubiera reído mucho. Yo tengo un dicho, para los que me conocen, yo tengo un dicho muy mío, que yo todo es, ¿y dónde dice la Biblia tal cosa? ¿Sí? Yo en días de los fariseos, yo usaba mucho con la gente, porque ellos tenían cada ley, cada cosa de su tradición que la volvieron ley de Dios. O sea, yo sí cabría como, venga, ¿de dónde dice la Biblia eso? ¿Sí? ¿Recuerdan un día que los apóstoles iban? Jesús iba con los apóstoles y los apóstoles tenían hambre y cogieron y empezaron a comer sin lavarse las
¿Sí recuerdan esa escena? ¿La han escuchado alguna vez? Sí. ¿Sí? Están comiendo espigas. Sí. Sí. ¿Y qué fue lo que le dijeron a Jesús? Maestro, ¿y tus apóstoles por qué comen con las manos sucias? Ahí es donde yo era entrado a decirles, venga, ¿dónde dice la Biblia que tienen que lavar las manos? ¿Sí? ¿Pero qué les dijo Jesús? Jesús más, obviamente, era Jesús, no yo, más diplomático, más amoroso, ¿sí? Con todas las características que tiene nuestro Señor Jesucristo, les dice, venga, ¿ustedes por qué se preocupan tanto de lo que comen si eso no es lo que contamina al hombre? Lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, porque viene del corazón. Lo que entra por la boca, eso el organismo es sabio, Dios le puso una sabiduría al organismo, separa nutrientes y el desecho, ustedes ya saben dónde va a terminar, ¿cierto? Entonces, aquí, en esto, hermanos, yo quiero que nosotros miremos realmente qué es ser, dijimos, voy a utilizar el texto de, no lo quiero, el ocuparse de la carne. Porque a través de los años, a nosotros nos ha pasado algo. Y es, nos han vendido varias ideas que no son reales del cristianismo. Una idea falsa que nos han vendido del cristianismo es que usted ya se hizo cristiano y listo, tranquilo, bautícese hoy, deje de trabajar, pero mañana va a tener mucha plata en su cuenta. Porque para eso usted es hijo de Dios y Dios es el dueño del oro y la plata. No estoy diciendo que Dios no lo sea, pero no hay una garantía. Pero hay quienes lo predican así. También ese es un extremo y hay otro extremo que también nos lo han vendido como que también nos lo han vendido como la hermana Rosa nos cita Gálatas 5:19. Muchas gracias, hermana. Que nos lo han vendido y es un cristianismo cargado. O sea, el cristianismo se volvió una carga. El Señor Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Pero parece que en muchos casos no. O sea, el cristianismo es una cosa horrible, pesada. Eso es una carga casi que imposible de llevar, porque eso fue lo que nos vendieron. O es lo que hemos ido comprando, o lo que hemos ido adaptando en busca de una espiritualidad. Y a veces cuando analizo esto, me pongo a ver que lo único que ha cambiado con los siglos es la tecnología. El ser humano sigue con los mismos pensamientos. Por allá en tiempo de los griegos, habían dos grandes escuelas filosóficas, que la una decía, el cuerpo es malo porque es carne, el espíritu es bueno. Entonces, como sea, hay que destruir el cuerpo para liberar el espíritu. Entonces, unos decían, con el cuerpo hagamos y deshagamos, cuanta barbaridad se nos cruce, porque tenemos que liberar el espíritu. Los otros un poquitico más conservadores decían, este cuerpo es malo y hay que castigarlo, hay que flagelarlo, porque hay que destruirlo. Nosotros estamos igualitos, pensando muy parecido. Y todo va en pro de buscar una religiosidad, de buscar una espiritualidad. Hermano, ¿sabe qué? Lo hacía en buen paisa. Se levantó, vuelve a acostar. Esto no es de soñarlo. Vivir guiado por el Espíritu Santo no es algo que yo voy a mostrar, que yo tengo que mostrar tan tangible. Tranquilos. Jesús demostró su autoridad, demostró su espiritualidad viviendo. Algo desde el interior que te lleva a ser diferente en el exterior. ¿Qué no es estar ocupado de la carne? Para muchas personas dentro de la hermandad, mencionarles un mes como diciembre es sinónimo de pecado.
No, hermanos, y no podemos, no podemos poner un adorno navideño en su casa, no puede poner un adorno navideño en su casa. Porque, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar los vecinos? A ver, hermano. ¿Qué puede afectar más a su vecino? Que usted ponga un adorno navideño, llámese un árbol, no sé, aquí pone unas coronas, unas cosas bonitas, ¿sí? O que usted de vez en diario esté peleando con su esposa y tratándola mal. ¿Qué da más mal testimonio? A la parte seria, contesten. ¿Qué creen ustedes que da más mal testimonio? Quien maltrate a la esposa, al esposo. No existe un texto en la Biblia que diga que no debemos poner ¿sí? Y yo sé, conozco muchos argumentos. Hermano, pero eso en el trasfondo tiene un origen idólatra, eso en el trasfondo. Mire, hermanos, se lo voy a poner así de simple. Si nosotros nos vamos a poner a investigar el trasfondo de todo lo que ocurre en el mundo, el 98-99% de las cosas que nosotros hacemos tiene un trasfondo de pecado. ¿Quieren una muestra así de clarita? Pues no Clarita Escobar. Es que la niña de Melvin ahí mismo, que yo dije una muestra así de clarita y la niña de Melvin ahí mismo miró al papá. Una muestra muy clara de ello. ¿Por qué nos vestimos? ¿Cuál es el trasfondo de vestirnos? Porque pecaron a Daniel, ¿no? Sí ve, y nos tenemos que vestir, ¿sí o no? Entonces, mire que todo en la vida va a tener ese trasfondo. Entonces, nosotros no nos podemos ir a pensar que ser guiado por el Espíritu Santo, o sea, que el hermano que no coloca un adorno navideño es más espiritual que el que lo coloca. En eso no se muestra. Entonces yo sé, y me van a citar el texto de Primera de Juan. Hermano, pero es que la amistad con el mundo. Si nos pusiéramos a analizar qué tantas cosas hacemos nosotros que son amistad con el mundo, capaz que hasta diríamos, se ve bonita la casa del hermano con las luces en diciembre. Porque hay muchas otras cosas que son amistad con el mundo y que son más delicadas. ¿Qué les parece a ustedes, por ejemplo, cuando un compañero de trabajo me pide un favor que implica ocultar un pecado? ¿Cómo se llama eso? Eso no es amistad con el mundo. Cómplice. Sí, es cómplice del pecado. Y si de pronto el pecado tenía que ver con que el compañero se estaba robando algo, ya es delito también, aparte del pecado es delito. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero, hermanos, que nosotros entendamos es lo que Pablo va a decir más adelante, aquí mismo en el libro de Romanos, y lo que le dice a los Corintios. Esto no es de ponernos máscaras, esto no es de fachadas. Hay casas que son muy bonitas por fuera. Y vos entras y es una cosa de locos. Basura, acumulación, mugre, desorden. Ya uno no sabe si está acariciando al gato o a una rata, de tanto desorden que hay. Pero el que pasa por la calle, wow, qué casa tan linda. Nosotros no podemos ser fachada. La fachada nuestra la tiene que reflejar nuestro interior. Eso es ser dominado por el Espíritu Santo. Si usted está en esta clase esperando que se les diga que ser dominados por el Espíritu Santo es vestirse de X o Y forma, aquí no fue. Si usted está en esta clase esperando que yo regañe a la hermana Clarita, ahora nena, si estoy hablando de tu mamá, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo la niña? Que yo regañe a la hermana Clarita porque en el cumpleaños le hace a Melvin un pastel y una comida toda rica. No, pues la voy a regañar porque no me da, pero de resto no.
Si usted está esperando que aquí se diga que no se deben celebrar los cumpleaños, que no se deben hacer muchas cosas porque eso es ocuparse de la carne, aquí no fue, porque la Biblia no lo dice. Ocuparnos de la carne es, como lo dijo, creo que fue la hermana Elizabeth Kelber, sí, o Elizabeth Tavares, una de las dos Elizabeth, hacer esas cosas que nosotros sabemos que son pecado, que la Biblia dice que son pecado, no que yo digo, que la Biblia dice que son pecado. Eso sí es ocuparme de la carne. Y ojo, hermanos, porque cuando nosotros queremos poner esa espiritualidad de solo fachada, de solo apariencia, ahí nos vamos a parecer mucho a los fariseos en tiempos de Jesús. Un paréntesis aquí, si algunos hasta tachan a los demás de pecadores por simplemente escuchar música cristiana con instrumentos, así, Elizabeth le dice, así es Saúl, qué locura. Casi. Leo el comentario y después digo, así es Saúl, y yo, ¿cómo así que así es Saúl? Lo importante de los signos de puntuación. Pero mire, no solamente es eso, aquí van a resultar muchas cosas. Música cristiana con instrumentos. A poner un poquitico, la voy a subir un poquitico de nivel. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más espiritual? Si es espiritual. ¿Que un hermano escuche música cristiana con instrumentos o que escuche rock? ¿Qué es mejor? ¿Un CD de Marcos Witt o un CD de Pink Floyd? Mejor música cristiana que la música esa. Peor rock tan feo. A ver, hermana, eso es una cosa de simple opinión. Nada de eso. Ahora, Es que va a depender de la letra. Exactamente. Una cosa es género, otra cosa totalmente diferente es letra. Porque ya cuando la letra es una sarta de vulgaridades, ya eso es una cosa totalmente aparte. Pero no es el género ni es la música, es la letra, que puede ocurrir en cualquier género musical. Yo recuerdo cuando yo era joven y tenía pelo, yo recuerdo que... ya llovió. Pero harto, escampó y volvió a llover. Aquí había algunos hermanos que eran muy estrictos con eso. Yo recuerdo un argumento que me hicieron. Hermano, ¿usted sabe a cuántas personas el rock ha incitado a suicidarse? Y yo le dije, no, realmente no conozco la estadística. Pero hermano, si vamos a eso, ¿sabe a cuántas personas las rancheras han incitado a volverse alcohólicas y a matarse? Porque es que no es el género, es la letra, ¿sí? Entonces, no, pero es que yo soy cristiano y no puedo escuchar música. Entonces voy a escuchar música cristiana. Qué bien. Pero por allá entonces viene el otro, hermano, pero es que eso tiene instrumentos. Es como que mantengamos en silencio. Estamos como Chuer y el burro. Chuer, el burro queriendo cantar y dice, no cantes. ¿La puedo chiflar? No. ¿La tarareo? Sí, ya no. Hermanos, eso no es ser espiritual, eso no es la obra del Espíritu Santo. ¿Saben qué? Distingo personas que nunca en su vida, supuestamente nunca en su vida, han escuchado una canción de heavy metal, pero saben que existe el metal, entonces no sé cómo saben si nunca han escuchado. Que nunca han escuchado una salsa, un merengue, que hablan muy bonito, que siempre están escuchando música cristiana y su vida está lo más lejos posible de la música que escuchan. Entonces, nosotros no podemos caer en eso. El punto acá, hermanos, está en
que yo tengo que discernir, y eso es lo que hace el Espíritu Santo, lo que Dios quiere que yo haga, y hacer eso. Hermano, pero es que, no, sin peros. Vamos a empezar a quitarnos esos peros, vamos a despojarnos de todo eso, y vamos a vivir la libertad que el Espíritu Santo nos da. Porque el ocuparse del Espíritu es vida. Y cuando yo empiezo a dejar que el Espíritu Santo me llene, empiezo a entender la libertad que tengo. No vuelvo mi libertad libertinaje, pero como ya entendí que esto es un proceso, respeto el proceso que tiene cada uno, porque esto no es con años. Esto no es con años de bautizados. Esto es con años de doblar rodilla. Esto es con cada día sentirme más necesitado de Dios. Si ustedes me preguntan a mí, hermano, para un cristiano moderno, ¿qué es ocuparse de la carne? Ocuparnos de la carne para nosotros hoy es esa falta de dependencia que nosotros demostramos de Dios. Nosotros decimos, ay, sí, yo dependo de Dios, pero no sé de cuál Dios. Porque no tenemos una dependencia real de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos unja, nos llene a depender de Dios. Si ustedes quieren ver una vida llena del Espíritu Santo, yo los invito. Miren la vida del apóstol Pedro. Miren la vida de Juan, el apóstol. Miren la vida de Pablo. ¿Eran llenos del Espíritu Santo, sí o no? Esto es sí, esto es no, porque ya voy a terminar. ¿Sí? Amén, amén. ¿Demostraron siempre la dependencia a Dios? ¿O en qué momento se vieron así sobradorcitos y dijeron, no, Dios, sabes que chévere vos por allá, pero yo con esto puedo solo? En ningún momento. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos más que ellos? Antes, porque sí somos más obradores que ellos. A nosotros lo que nos está faltando es dependencia de Dios. Aprender a depender de Dios. Cuando yo aprendo a depender de Dios, el Espíritu Santo me dice a mí, viva en libertad, viva tranquilo. Que es lo que vamos a ver el día jueves. Cuando dice que el ocuparse del Espíritu es gozo y paz. Miren las dos palabras, gozo y paz. Eso es el ocuparse del Espíritu. La pregunta para nosotros sería, ¿estoy viviendo en el gozo y paz del Espíritu? Y la respuesta la debe tener cada uno. Si la respuesta es sí, siga. Disfrute del gozo de paz y de la libertad que el Espíritu le da. Si la respuesta es no, entonces venga, miremos, evaluemos qué es lo que no estamos haciendo y empecemos a hacer. Porque, a ver, ¿ustedes creen que Jesucristo murió por cada uno de nosotros para que nosotros no tuviéramos gozo y paz? Pablo en sus prisiones decía, mi gozo es completo. Nosotros hoy no estamos en la cárcel, pero no tenemos gozo. No tenemos paz. Entonces ya como que le queda a uno la pregunta como, si el resultado es gozo y paz y no tengo ni gozo ni paz, entonces ¿qué me está faltando? Pareciera que nos estuviera faltando espíritu. Pues vamos a mirar eso la próxima semana. Mis hermanos, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Me disculpan por los 8 minuticos que me les pasé. Si tienen preguntas, comentarios, entonces lo que creo que vamos a hacer, hermano Alejandro, es que concluyamos con la oración y ya si hay preguntas o comentarios lo podemos ir resolviendo con los hermanos que tengan sus dudas.